que nos acusen de amarillistas, ¿no? Porque de alguna manera hay quien le interesa que se deje de hablar de eso. Es inevitable. De hecho, esta fue de estas semanas en donde quisiéramos que no ocurrieran. Hay días donde hay más muertos por la inseguridad, pero esos de alguna manera son acusados, que son el crimen organizado. No, aquí, si la palabra fue el Estado opera en algún caso, pues en estos casos. O sea, es un recinto del Estado en una política del Estado y son muertos. Quien ha querido culpar a los migrantes, hay quien, pues ellos prendieron fuego. Y luego ahí hay quien ha querido culparlos diciendo, pues ¿para qué vienen si saben a lo que se atienen? No, la culpable es la política migratoria que llevamos. O sea, una política que no fue la que inició este sexenio, sino que es impuesta y exigida por Estados Unidos. Y esa es nuestra política migratoria, una política más bien de retenerlos, detenerlos, regresarlos y hasta tratarlos mal para que no vengan, porque lo que pasó es que estaban presos. No era una estación de ayuda migratoria, era una estación de retención migratoria, donde las imágenes nos han mostrado que era cárcel y donde los que estaban cuidando afuera estaban cuidando la cárcel, y en el sistema carcelario lo que menos van a hacer los custodios es abrirle a los presos. Pues esto es lo que vimos en las imágenes. Gente que no le abrieron a los que estaban presos, ¿no? A pesar de que adentro hubiera un incendio. Y entonces la pregunta es, ¿ellos lo hicieron por motu propio, decir no abro, o no debemos abrirles? Porque el no debemos abrirles pues, implica la responsabilidad de quien fija la política migratoria. Pues esto son de esos días que no quisiéramos vivir, son de esos días en donde volteamos a ver a los países latinoamericanos con vergüenza. Va a marcar a este sexenio, lo va a marcar como otros. Cuando hablemos del resumen del sexenio, cuando vuelva a ocurrir una tragedia, estoy tocando madera mientras hablo, pues vamos a acordarnos de este caso. Pero lo característico de este caso es que no fue otro que el Estado. Cuando digo el Estado, y no estoy responsabilizando personalmente a nadie, sino a la política que se sigue al respecto. Y ojo, yo creo que ni yo ni nadie con el que podamos hablar tiene una solución al problema migratorio que existe en el mundo. Cuando vemos en Europa y vemos el rechazo a los africanos en Europa y la forma en que los tratan y la forma en que están en las calles y la discriminación, los discursos de los partidos políticos pronazis, ¿no? Entonces hay un problema real que se genera por una migración generada por diferencias económicas, como no es nueva en la historia, pero sí es muy grande en estos momentos. Lo que sí es que va a marcar, la estrategia parece del gobierno es que no se hable de esto, ¿eh? Y aquí la apuesta es, que ahí viene Semana Santa, ¿eh? Pero no hay que olvidar lo que pasó, pobres migrantes, es gente que ha sufrido toda su vida, que fue expulsada por hambre o por seguridad, que pasó las de Caín, el Via Crucis, hablando de Semana Santa, para llegar hasta la frontera, y de repente le dicen te vamos a deportar. Pues ¿cómo va a reaccionar? O sea, yo creo que sí hay que ser de repente, aunque sea tener una visión humanista para no estarlos culpando.